Bueno, para mí es un placer presentarles a Marisa Eisenberg. Marisa es abogada, graduada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Civil en la Universidad de Salamanca. Pero ¿y por qué no, Ada? ¿Qué pasó? Está recién de todo Si volvemos a apagar los micrófonos. Ahí ya me ocupo, listo. Marisa está graduada en Conducción y Gestión de Hospitales, diplomada en Derecho de Salud de la Escuela de Procuración del Tesoro de la Nación. Es directora académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho, cosa que vamos a ver que nos toca mucho. Y es autora de varios libros y da la pelea desde el derecho de hacer entender a muchos jueces cómo es este tema de la salud y cómo es el derecho a la salud. Y hoy nos va a hablar y nos va a hacer participar y reflexionar sobre salud digital, algo sobre la judicialización de la salud, la reforma de los marcos normativos, regulatorios en obras sociales. Así que Marisa, cierro mi micrófono y te dejo todo a vos. Bueno, no, abran micrófonos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Martín, Ignacio. Un saludo a la distancia a Fernando y bueno, y el placer de reencontrar a muchos amigos en este espacio. Así que esto es un diálogo, hay por suerte muchos colegas que van a poder tal vez implementar o ya han empezado a implementar algunas de estas modificaciones complejas, muy complejas, que nos trae el mundo de la salud digital. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí. Sí. Sí, perfecto. Bueno, ustedes me interrumpen, hagamos un diálogo de esto, saquemos aquello que a ustedes les puede dejar la mejor experiencia posible para cada una de sus obras sociales. Este es un modelo de salud digital, ¿no? Este es un viejo modelo de salud que nosotros tenemos en el medio de un mundo muy complejo, un mundo que está atravesado por una pandemia que todavía no hemos podido erradicar y que ha transformado, también ha acelerado muchísimos procesos que nosotros nos encontrábamos viviendo. Y junto a esto, Marisa, también hemos tenido... ¿Sí? Marisa, se ve parcialmente, Sí. por lo menos en mi pantalla se ve parcialmente la presentación. A ver ahí. ¿Ahora? Ahora estamos. Ahora estamos, perfecto. Decía que junto con el desarrollo de esta evolución de la salud atravesada por las tecnologías que nos han venido a apoyar en algunos procesos durante la pandemia, también hemos tenido un concepto de la propia evolución de qué consideramos salud, de aquella declaración del año 46 de la Organización Mundial de la Salud como el completo estado de bienestar biofísico social, hemos pasado a un concepto mucho más amplio que tiene que ver con la salud considerado un asunto social, económico, político y sobre todo un derecho humano fundamental. Y ustedes fíjense cómo empezamos a dialogar, a establecer puentes, porque ya la salud no es un problema de una institución médica, sino que está vinculado a la economía, a la desigualdad y la inequidad, la pobreza, la explotación, recién se hablaba de la violencia, y también de la injusticia. Entonces, este es el compromiso de la sociedad para mejorar la salud, este compromiso con la equidad, con la igualdad y con la justicia. A ver si pasa, esto era lo que no quería que suceda. A ver, ahí está. Y fíjense qué ocurre con Alma Ata, ¿no? Donde no hay solo una medicina. Entonces, es transicional esta etapa donde pasamos de la medicina de nuestros pueblos originarios con la fitoterapia, que todavía se utiliza, a los medicamentos de síntesis química, y hoy a los biológicos, y un paso más, que ya nos ocuparemos de hablar, con los medicamentos digitales.
Pero claro, nosotros hablamos de todo esto, pero en sus obras sociales todavía se atiende un teléfono, esperemos que no sea de este tipo, pero en algunas ocasiones similar. Y cuando pensamos, pensamos en estas imágenes. Entonces, estamos en un momento transicional muy complejo. ¿Y por qué? Tanto Fernando como Martín me decían, ¿por qué nos tenemos que ocupar de la salud digital? Porque la salud digital está entre nosotros, porque llegó y no se va a ir. Porque fíjense ustedes qué ha pasado durante la pandemia con el uso de herramientas digitales, educación, pudimos festejar nuestros cumpleaños en presencia virtual de nuestros familiares, pudimos hacer compras virtuales, pudimos trabajar, pudimos entretenernos, pudimos mejorar nuestra atención sanitaria o por lo menos acceder a ella. Y porque estamos rodeados hoy de comportamientos digitales. En primer lugar, ya existe instalado, nosotros ya no nos movemos de nuestras casas para hacer transacciones bancarias, porque nos conectamos a través de medios digitales, porque trabajamos a través de medios digitales, porque tenemos estas experiencias educativas, sociales, recreativas a través de medios virtuales, y porque atendemos nuestra salud también a través de herramientas digitales. La semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud sacó un documento. Esto es, digamos, es un tema sobre el que sería muy interesante que la COSPRA empiece a analizar. Yo quiero ser coqueta, pero los años ya no me lo impiden. Estos 8 principios rectores de la salud digital, ¿no? Sobre los que trabajar la gobernanza en materia sanitaria. Asegurar la conectividad, co-crear bienes digitales, establecer o acelerar los procesos para una salud digital inclusiva, el enorme problema de nuestro país respecto de la interoperabilidad, transversalizar los derechos humanos en materia de salud digital, vamos a analizar algunos de ellos, la IA, la inteligencia artificial, potencia de manera ilimitada la posibilidad de la atención sanitaria, establecer mecanismos de confianza y de seguridad en salud es imprescindible, y si no la gente en mi Argentina pone no en el compartir información. El principio de seguridad y el principio de confianza son 2 temas que tenemos que trabajar muy fuertemente, y también una infraestructura, una arquitectura de salud pública en materia digital. Y porque además podemos utilizar todas estas capacidades existentes, todos nuestros teléfonos, todos nuestros relojes, las balanzas digitales, toda la conectividad disponible también está en uso para la salud. Y mis colegas que están por allí, esto es un diario que nosotros solemos leer, es el Diario Judicial, en donde justamente una noticia debajo de la otra hablaba de herramientas digitales también en la justicia, las capturas de WhatsApp como prueba, las audiencias que se empiezan a tomar a través de videollamadas, este proceso también de transformación digital en la justicia. Pero hoy, claro, estamos en la era de los datos, en la era del dataísmo. Y Eric Schmidt hablaba de que tenemos más datos en estos tiempos de los que desde la creación de la humanidad hasta el 2003. Creamos datos, este es un tema sobre el que tenemos que trabajar, porque es la primera vez en la historia que tenemos más información de la que tenemos capacidad de procesar. Fíjense ustedes, si cierran los ojos en 60 segundos, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Cuántas horas de YouTube? ¿Cuántos Twitters se envían? ¿Cuántas interacciones de Facebook?
cuántas comunicaciones en LinkedIn, ahora agregamos el TikTok, Spotify, Venmo, Instagram. Todo esto ocurre, todas estas horas de uso ocurren tan solo en 60 segundos. Y esto también es interesante. Ustedes fíjense cuánto cuesta, cuánto tiempo se tarda en duplicar el conocimiento médico. En el año 1950 se tardaba 50 años. En la década de los 80, 7 años. En el 2010, 3 años y medio. En el 2020 se tardaba 73 días en duplicar el conocimiento. Esto es muy importante en términos de formación profesional, de expertise profesional, y vamos a ver cuánta necesidad de generar también herramientas para la formación de los recursos humanos. Y por el otro lado también otro elemento, que es el costo de la secuenciación del genoma. En los años 2000, cuando todo este movimiento se inicia, 95.263, en el 2008 1.352, y ahora ya tenemos cifras mucho menores a los $1.000. Pero, claro, esto ocurre en un mundo muy inequitativo. Aquí tenemos iluminadas las áreas del mundo, los países que tienen buena conectividad. Argentina no está iluminada. Todas las áreas negras quedan por fuera del acceso a estos enormes beneficios de los servicios digitales. Por eso yo siempre los invito a entrar al ecosistema legal, ¿no? Y este es un lugar para ingresar que tiene ciertos vericuetos, y nosotros no tenemos una expertise jurídica como mis colegas de las obras sociales en estos temas. Y claro, en el área de salud digital tenemos un universo de normas que les son propias y que les son ajenas, pero que forman lo que llamamos ese ecosistema. Ecosistema que requiere interpretaciones armónicas, ordenadas, porque si no traen consecuencias sumamente disvaliosas. Y fíjense qué estamos discutiendo hoy en materia de salud digital por caso. ¿Qué es la salud digital y cuáles son sus aplicaciones? ¿Qué pasa en el acto, por ejemplo, virtual ejercido a través de una herramienta como la telemedicina con el federalismo? El profesional que se encuentra en una provincia que le otorga la matrícula profesional, ejerce un acto médico que va a ser inválido si el paciente se encuentra ubicado en otra jurisdicción. El tema del seguro profesional y del cobro de los honorarios, el registro de la atención, donde se documenta esa atención, los institutos caros para el derecho de la salud, como resulta, por ejemplo, el consentimiento informado, se ha visto absolutamente desdibujado a través de la consulta virtual, y tampoco se sabe demasiado bien cómo compatibilizar un mundo digital en donde hay un conjunto de términos y condiciones que dicen acepto, y otro conjunto de elementos que se hicieron a la luz de un acto clínico en donde el paciente tenía que brindar ese consentimiento. Los nuevos derechos a tutelar, hay nuevos derechos digitales, la imagen, la privacidad, en un mundo diferente al que estuvo pensado el instituto original de nuestro Código Civil decimonónico, en donde justamente la correspondencia debía estar lacrada, y hoy hablamos de otro mundo, y en muy poco tiempo. Hablamos también de un paso, de un pasaje de modelo de paciente a ciudadano sanitario. Un ciudadano que debe cooperar, que conoce, y que también hoy exige por el cumplimiento, por la efectividad de esas normas que muchas veces se dictan y se transforman solamente en normas de papel. Y por el otro lado, una serie de herramientas absolutamente novedosas que están diseñadas y diseminadas
pero que no articulan con la práctica de la salud digital en relación a qué formación debe tener el profesional que lo realice, qué habilitación, qué los servicios, qué acreditación deben tener, qué habilitación debe tener una aplicación de salud, cómo se certifica. Entonces, todavía estamos en estos pasos de avance, pero con un marco regulatorio sumamente débil. ¿Vamos a dictar más leyes? Muchas veces nos preguntamos esto. Sí, algunas leyes tenemos que dictar, estas leyes que cambian también su modo de pensar el abordaje de las cuestiones de salud. Ya no necesitamos leyes puntillosas, con detalle, porque al otro día quedan inactivadas frente a la irrupción de una nueva tecnología. Entonces, hay que establecer presupuestos mínimos que cualquier tecnología deba respetar, que asegure estos presupuestos, sobre todo la equidad en materia sanitaria, y resuelva los problemas que encontramos en cada paso fronterizo entre una provincia y la otra. Nuestro ecosistema legislativo sanitario, sobre todo en el área de la salud digital, es absolutamente inorgánico, requiere de un trabajo arduo de sistematización. Todavía no existen guías de buenas prácticas ético-legales en la aplicación de estas cuestiones vinculadas a la salud digital, y nosotros conocemos muchos desarrollos provinciales que pueden ser una matriz escalable con una lógica diferente a la de nación dictando la ley y la provincia adhiriendo. Las normas sanitarias en materia de salud digital específicamente tienen muy baja calidad. O no existen o tienen muy baja calidad y no tienen un diseño que establezca un proceso. Si nosotros elegimos la cobertura de una patología determinada, el albinismo, una ley que hace poco se presentó en el Congreso. ¿Sabemos qué mapa epidemiológico de cobertura tiene? ¿Cuánto dinero cuesta esa cobertura? Y por último, ¿por qué priorizamos esto? ¿Por qué lo priorizamos transparentemente frente a otras patologías? Luego de este proceso, e invito a la COSPRA a pensar en cómo implementarlo, Argentina carece, la región en general, y Argentina en particular, carece de un sistema de monitoreo de efectividad de las normas. La norma se dicta y luego no sabemos qué pasa con esa norma. La ley de parto respetado, la ley de fertilización asistida. Porque puede ocurrir que muchas leyes se dicten y que luego necesiten, la ley de discapacidad, que necesiten de una revisión ulterior, porque encontramos defectos en su implementación que hacen que justamente se transformen eso en una norma de papel. Entonces, a mí me parece que la COSPA puede establecer mecanismos interesantes de monitoreo respecto del cumplimiento de las leyes en materia de salud, y a partir de esto obtener datos reales que propendan a cualquier modificación ulterior que estas normas necesiten. Pero claro, no solamente nos vinculamos a normas relativas a la cobertura de determinadas enfermedades, sino también que estas enfermedades hoy se vinculan con una nueva modalidad de medicamentos, que son los medicamentos biológicos. Yo les traje aquí el listado de los 10 medicamentos más demandados en la Argentina este último año. Fíjense, los MAB están en la cabeza, todos son medicamentos vinculados a nuevas tecnologías. No son nuevas tecnologías en materia de aplicación de técnicas de información y de la comunicación, sino también nuevas tecnologías aplicadas a la industria farmacéutica. Y la consecuencia es un mundo de judicialización. Esta semana se hizo una
una presentación, pacientes vinculados a la medicina de precisión, en donde nuevamente se alzan voces solicitando medicamentos que generan profundas inequidades, que desprotegen a muchos otros, porque la causa judicial es para el que tiene información y para el que pudo pagar un abogado. Porque se invierte el sistema de solidaridad. Y porque vamos a referirnos a algunos casos en donde se prescriben prácticas que carecen de evidencia científica. Entonces, nos encontramos ante mala praxis médica, nos encontramos ante mala praxis judicial, ante ambas. Vamos a empezar a ver estas cosas y tenemos que trabajar fuertemente para que esta situación no ocurra. Aquí está el caso que quería comentarles, caso conocido, que involucró al Sanatorio Tamendi de la Ciudad de Buenos Aires, un paciente de 93 años, internado allí con un diagnóstico de COVID y otras patologías vinculadas a sus 93 años de vida. Un médico diagnostica, prescribe, un médico que se presentaba en sus redes sociales como especialista en terapias ortomoleculares. Yo me fijé en el registro del Ministerio de Salud, se había autorizado esta nueva especialidad, no lo encontré. Era ajeno a la cartilla del Sanatorio Tamendi, de su prepaga, y le prescribe una terapia con dióxido de cloro. Es una terapia que no tiene evidencia científica y ni siquiera está autorizada para su uso comercial ni para otra enfermedad, de manera tal de que uno pueda decir, bueno, es un uso compasivo, se trata de un paciente, es una terapia para el diagnóstico de un problema de cáncer, pero lo utilizo para otro cáncer aún. No, está desaconsejado por todas las sociedades científicas. No hay uso compasivo. Hay una prescripción médica. Es una buena práctica. ¿Qué están haciendo las sociedades científicas respecto de este médico? O quienes otorgan la matrícula. Y tras eso se otorga la medida judicial, con lo cual también una mala praxis judicial. Bueno, vemos que las cuestiones que nosotros ya conocemos se complejizan aún más. Y en este país estamos, ¿no? Donde uno tiene que empezar a correrse para empezar a buscar cuál es la señal de su celular. Y les traigo algún repaso de estas tecnologías digitales y en qué estado están. Previo a repasar, cuéntenme ustedes si tienen alguna observación, alguna interrupción, si no, seguimos. Bueno, aquí tenemos la telesalud, como la provisión de estos servicios a distancia, justamente para favorecer el acceso de personas que se encuentran ubicadas en lugares remotos con especialistas que se van concentrando cada vez más en las grandes urbes. Aquí. Hay diferentes tipos, se utiliza para asistir, para investigar, para educar, para gestionar. Y las modalidades también son distintas, pueden ser en tiempo real, en donde un paciente y un médico se encuentran en una consulta virtual, o bien asincrónica, donde yo envío un correo electrónico y se me contesta dentro de un plazo previamente establecido. ¿Tiene beneficios? Absolutamente. Han quedado probados, sobre todo en patologías crónicas en estas épocas de pandemia, donde era difícil acceder, y no solamente difícil, sino contraindicado por el riesgo de contagio de la COVID. Facilita la equidad, reduce los tiempos de espera, acorta las distancias, acorta también las brechas en materia económica, posibilita el acceso a la información y también los sistemas de educación continua. ¿Hay barreras? Sin duda. Las barreras de conectividad existen en nuestro país. Si se cubren estas prácticas médicas, también es un problema que hay que subsanar.
el tema de los datos. El dato es un tema que mis colegas, por favor, empiezan a estudiar mucho el tema de datos. Hoy se está hablando se está hablando de otro modelo de datos, el modelo de dato abierto, porque nos resistimos, digamos, los que nos tenemos las canas, nos cuesta ligarnos con estas tecnologías, porque ciertamente existe una limitación, y esto hay que trabajarlo en las sociedades científicas para ver qué no puede ser atendido, porque hay riesgos de contingencias legales, porque la documentación en materia sanitaria se transforma en un nuevo problema. Y por esta cuestión de la que hacíamos referencia hace un rato, de la determinación de cuál jurisdicción corresponde a la matrícula del médico. Existen muchos programas de telemedicina, el Hospital Garrahan fue pionero, tiene más de 30 años en el desarrollo de estos programas, y cuando yo era abogada de ese hospital, el doctor Mauro Castelli me dijo, mire, vamos a poner una cámara en un hospital de Santiago del Estero, ahí la veía Graciela. Yo le dije, no, de ninguna manera. Hay una cuestión de responsabilidad, como cualquiera de mis colegas hubiese contestado. Me dijo, mire, mi única responsabilidad social, y lo bien que hizo. Si nos hicieran caso solo los abogados, estaríamos con la rueda, haciendo fuego así. Y claro que existen riesgos, porque tenemos que establecer cuál es el canal de comunicación que vamos a poder utilizar, porque los registros deben ser adecuados, porque en el encuentro virtual hay muchas cosas que se pierden. Me contaba un médico legista que en una entrevista, después de terminar la entrevista, cuando sale el señor, quien había hecho la conexión, le dijo, menos mal que no estaba aquí, no sabe el olor a alcohol que tenía. Esto en una entrevista virtual se pierde, porque hay dificultades, se nos puede cortar la comunicación. ¿Y por qué aparece esto que yo he dado de llamar el ocaso de la semiología frente al reino de los datos, ¿no? Y porque también aparece esto que una pediatra dibujó, que son los problemas que la quejan, ¿no? La WhatsAppitis. ¿Qué pasa con esta comunicación virtual? ¿Me dejas un alta en recepción? Estos pedidos, ¿me puedo hacer la depilación definitiva si estoy dando teta? La fiebre del año pasado no habrá sido dengue, y la verdad que es difícil en el entorno virtual tener este tipo de contactos, y la verdad que no es un medio adecuado para una comunicación médico-paciente. Y estas son las cuestiones regulatorias, ¿no? Definir qué es la teleasistencia. ¿El WhatsApp es teleasistencia? Definitivamente no, yo no puedo entrar, no puedo identificar a las partes, no puedo ingresar a la historia clínica, tengo que, el seguro profesional me va a complicar, ¿dónde voy a anotar todos los datos de ese registro de la atención? Me llegan a robar el celular con imágenes que este paciente me mandó, porque no tengo posibilidad de proteger esos datos, porque no es una práctica ética adecuada. Pero sin duda hay que regularlo. Estas son fotos que yo voy sacando de distintos medios, ¿no? Entonces me las voy guardando y las voy juntando. Estas son de los aviones, cuando se podía viajar, en donde habían este tipo de publicidades, y las vimos acrecentarse mucho más aún en estos últimos tiempos. Hoy tenemos, en lo que hace a la teleasistencia, consultas con especialistas. Lo que hay que definir es qué especialidades se pueden poner a disposición de la teleasistencia, y en su caso, qué prácticas están limitadas para el uso de la teleasistencia. Tenemos datos en tiempo real, si se implementa una aplicación para hacer teleasistencia. Claro, lo que no tenemos es tal vez seguridad del dato. Ustedes recuerden que estos datos, tal vez, igual que esto, por favor les pido, empecemos a ver cómo lo manejamos. Estos datos seguramente están en servidores de extrañas jurisdicciones, en países extranjeros. Amazon guarda muchos datos de manera gratuita, claro, pero lo hace de acuerdo a sus normas. Y tal vez sus normas no coincidan con las nuestras, y tal vez ellos puedan ceder los datos que están guardando, y nosotros ni siquiera nos enteramos.
porque hay una transformación de la semiología, de la forma de revisión de esta persona, y tiene que haber un entrenamiento específico en reglas de etiqueta, en reglas, digamos, hay que modificar el modo de actuar y hay que enseñarlo. Evitamos traslados innecesarios, hacemos más accesible la consulta. La usabilidad a través de una pantalla es mucho mejor, pero claro, necesitamos tener cobertura, no en todos los lugares la tenemos. Podemos tener la historia clínica portable, se la damos al paciente, nosotros sabemos que el paciente es el titular de la historia clínica, se la damos a él y que el paciente nos dé acceso. Tenemos que hacer también una transformación, y porque aparecen una serie de derechos digitales nuevos, no me quiero extender mucho más, pero quiero dejarles un panorama del estado legislativo. Se ha dictado la ley de prescripción electrónica, la ley de telesalud ya tiene dictamen de comisión del Senado y probablemente, igual que la historia clínica de este programa federal único de informatización, probablemente se voten favorablemente en el Senado, en el diputados, perdón, ya salió del Senado. Y estos son los aspectos que han regulado estas normas, ¿no? En relación a telemedicina, la acreditación, la certificación, el resguardo de los datos, asegurar el consentimiento, qué especialidades, los estándares mínimos, la seguridad del paciente y el registro de la actividad. Parece que lo hubiese hecho yo también. Y los objetivos, definir las condiciones de implementación, mejorar la accesibilidad, fortalecer los procesos de atención, promover la formación profesional y optimizar los recursos de todo el sistema, bajo principios de equidad, accesibilidad, calidad y seguridad, y confiabilidad y protección de datos. El proyecto original contenía la figura de una Agencia Nacional de Salud Digital. Yo sigo sosteniendo que esta agencia es absolutamente necesaria, sobre todo cuando hablamos de la cantidad de aplicaciones que van emergiendo, y de las prácticas y de inteligencia artificial y de algoritmos, todos ellos vinculados al área de salud. Voy a pasar esto, el derecho a la imagen, ¿no? Frente a estas prácticas que no deben considerarse, son prácticas poco éticas. Estas prácticas deben sacarse de circulación. Debemos educar a esta generación de médicos que la selfie tiene una finalidad social, no esta. Hay fallos sobre buscadores de internet, el fallo de María Belén Rodríguez, la responsabilidad, las nuevas responsabilidades emergentes en el ámbito de la salud digital, en relación a los profesionales, en relación a las instituciones, en relación a los prestadores, en relación a los proveedores de servicios tecnológicos. Se abre toda una gama de nuevas responsabilidades. Pero claro, yo no vine a prometerles un jardín de rosas. Y entonces también aparecen estas voces que tienen razón en parte. Ustedes fíjense, la Asociación de Médicos de la Actividad Privada habla de la telemedicina como un negociado de empresas de medicina prepaga cuyo objetivo sería la reducción de gastos y la precarización laboral. Y en cierto lugar tienen razón, porque si nosotros no regulamos, lo que vamos a conseguir es lo que ocurre en otros países, call centers de médicos que terminan prestando una atención rápida y económica para resolver algunos problemas de atención. Les decía que también se reguló la prescripción, digamos, si esto está bien, yo dejo mi título de abogada. Los problemas de prescripción sabemos que son tremendos, la lectura de todas estas cosas. También el archivo, ¿no? Cambiar este archivo de papel por este archivo es mucho mejor. Pero mientras tanto hemos tenido algunos avances, la resolución 696 del Ministerio que autorizó la foto, no es receta digital, la foto, que se utilicen bajo receta esta forma de prescripción. La ley 27.553 también establece una serie yo les voy a mandar un artículo que escribí hace poco respecto a este tema. Mejora la seguridad, mayor eficiencia en los circuitos de prescripción, mejora la gestión y el archivo de esos grandes volúmenes que veíamos
de prescripciones en formato físico, evita la concurrencia a un médico al solo efecto de que el paciente crónico pida una nueva prescripción de algo que tiene que tomar toda la vida, la adherencia terapéutica, bueno, una serie de elementos importantes. Y tengan en cuenta dos cuestiones. Cuando se habla de la ley 27.553, cuando ustedes la lleven a sus provincias, la ley tuvo como objeto regular la prescripción y dispensación de medicamentos a través de recetas electrónicas o digitales. Pero a último momento se le agregó un inciso B al artículo primero que habilitó las plataformas de teleasistencia en salud. Con lo cual, ¿está regulada la telemedicina? No. Están habilitadas las plataformas. Hoy no discutimos si la consulta debe ser presencial o virtual. Puede ser virtual. ¿Qué requisitos tiene la consulta virtual? Eso todavía está en debate. Pero está legalizada la consulta virtual. ¿A través de qué? De la ley de prescripción electrónica que lo introdujo por una necesidad. La ley fue anterior, la ley estuvo presentada con anterioridad a la pandemia de la COVID, pero lo agrega por esta necesidad de regular estos temas. Este es el artículo al que hacía referencia y que para que ustedes tengan habilitada el uso se los comparto, que habla de todos los estándares que tiene que tener la receta electrónica, ¿verdad? Que son bastantes. Y por último, el proyecto que tiene media sanción también de Senado, que pasó a diputados, un proyecto, personalmente este proyecto no lo comparto, me parece un proyecto que atrasa un poco todo lo que se había evolucionado, un proyecto federal único de informatización y digitalización de historias clínicas de la República Argentina. Si nosotros avanzamos en este modelo de interoperabilidad, creo que puede ser más efectivo, y crea un programa único de información y digitalización en salud. Todo esto se los acompaña. El problema de la guarda lo seguimos obteniendo, 3 años para el Código Civil y Comercial como plazo de prescripción, 10 años en la Ley de Derecho del Paciente, y para mí, si puede ser en formato digital, se transforma en un patrimonio científico de la humanidad y podría guardarse toda la vida. Siempre que aseguremos los datos. ¿Seguimos teniendo riesgos? Claro que sí. El mayor riesgo hoy es el de los datos personales en salud, con el problema de la anonimización, del segundo uso. Si se puede, digamos, la ley de protección de datos personales, la ley 25.326, permite solicitar la supresión de un dato que yo no considero adecuado que figure en un banco. Ahora, ¿puedo ir a un prestador de salud a decirle que borre un dato mío de salud? ¿Qué pasa con las atenciones posteriores? Estos temas hay que estudiarlos más profundamente. En mi humilde opinión, la supresión no cabría para los datos vinculados a la salud. El tema del consentimiento para el tratamiento, segundos usos, transferencia, cesión, en un mundo que está yendo hacia un modelo de dato abierto. O, digamos, el dato genómico permite hoy, todas las ómicas permiten hoy predecir una enfermedad. Ya ni siquiera tengo que tener una enfermedad. Y el tema de la seguridad. Si a mí me dicen que los datos en papel son muy seguros, y esto es lo que vemos a diario, incluso la señora que hace la limpieza viendo que tiene el paciente, o cuando se traslada un paciente viendo al camillero leer los datos de la historia clínica, ahí tenemos uno dice, no, muy inseguro el dato en la nube. Bueno, el dato en papel es mucho menos seguro. Y justamente por eso, porque el dataísmo, el mundo, hay empresas enormes, Google, Facebook, son todas empresas que basan su modelo de negocios en los datos. Por eso se habla del dato como el oro de este sitio. Pero al igual que el oro, el 99% de esos datos son basura. Pero no en salud. Pero no en salud. En salud hay mucho, digamos, los mayores problemas de ciberseguridad de las últimas épocas y los que se prevé que se van a dar en el futuro, se dan en las instituciones sanitarias. Justamente porque ese dato permite clasificar
muchos otros datos asociados. Por eso también hay que entender que hay que volver a otros principios en relación a la recopilación, al tratamiento de los datos, a la minimización. No hay que pedir datos que no sean necesarios, minimización del dato. Y estas son cosas que las instituciones de salud tienen que trabajar. Hemos trabajado con algunos de ustedes en las recomendaciones para el uso de datos masivos en salud, están disponibles en nuestras páginas. Hay que asegurar principios, vayamos pensando no en la letra chica, sino en la letra grande. Accesibilidad, oportunidad, seguridad, continuidad. ¿Qué tenemos que asegurar? Naciones Unidas, reporte sobre Big Data y salud, advierte la contribución del uso de Big Data de salud, pero la necesidad de evitar violaciones, posibles, potenciales violaciones a los derechos humanos. Fíjense ustedes, este tema es un tema central. ¿Por qué? Porque el acceso a los datos en salud pueden importar la pérdida de la posibilidad de créditos, de ingresar al sistema bancario, de una hipoteca, de un seguro de salud, de muchísimas potenciales violaciones. Otro enorme tema, ya con esto quiero despedirme, inteligencia artificial, disciplina que estudia y desarrolla artefactos que exhiben propiedades de autonomía, que toman decisiones parecidas a las que tomamos nosotros. Nos dicen por dónde ir, todos sus GPS, qué cantidad de calorías gastar y consumir, yo lo tengo apagado desde el inicio de la pandemia, cuál es nuestra capacidad crediticia, qué chances tenemos de enfermar, qué cultivar y dónde y cuándo, cómo juzgar. Hoy existe pretoria en la justicia en Argentina y en Colombia, cómo diagnosticar y medicar. Tenemos sistemas en proyecto que estudian que los médicos no estén en la guardia, que sean sistemas de inteligencia artificial los que deriven si un paciente debe ser internado o no. Y todas estas cosas que ocurren en el área de salud, pero para ir, quería decirles muchas cosas, pero se me va yendo el tiempo, y quiero contarles, por ejemplo, que en Copenhague existe Corti. Corti es un sistema de inteligencia artificial aplicado a las emergencias médicas. Y Corti utiliza, para evaluar dónde manda primero a la ambulancia, una serie de descriptores que tienen que ver con el tono de voz de la persona que llama, patrones de respiración, metadatos que registra en el ambiente y los analiza en tiempo real. Y una señora cuyo marido se había caído del techo de su casa llamó por teléfono a Corti para decir que había sufrido un accidente doméstico y que estaba allí necesitando atención médica, y Corti inmediatamente detecta que esta persona no se había caído, no había tenido un tropiezo y se cayó, no pisó mal, sino que había sufrido un infarto, y esto por la respiración del hombre en los patrones del ambiente, ¿no? Y fíjense, esto en solo 2 décadas es altamente probable que se produzca un cambio único en la humanidad a través de la teoría de la singularidad, que plantea esta simbiosis del cerebro y la tecnología. No tenemos que esperar. ¿Conocen a Neil Harrison? Neil Harrison él se autodenomina un cyborg, es un artista británico que tiene eso que ustedes ven, es un ojo, un cyborg, dentro de su cerebro. Había nacido con una enfermedad llamada monocromía, solo veía en blanco y negro, pero ahora yo digo que titulo esta foto Humanidad Aumentada, porque él ve más que lo que el espectro del ojo humano puede ver. Él ve rayos X, él ve otras cosas que nosotros no podemos ver. Y ya hay una serie de declaraciones, ya esto es preocupación de algunas instituciones, de la Comisión Europea ha dictado una guía ética respecto, la OPS también, respecto de
los problemas del uso de inteligencia artificial aplicada a la salud, por el riesgo de discriminación, ¿no? La inteligencia artificial tiene un sistema de carga de algoritmos, pero la carga la realiza el ser humano, y ustedes fíjense, se implementó este sistema sobre datos históricos y tuvo una precisión del 95% respecto de lo que hubiese decidido un humano. Pero cuando se revisó, se advirtió que ingresó a esa universidad, de acuerdo al algoritmo absolutamente objetivo, habían ingresado menos mujeres y menos negros. ¿Por qué? Porque aprendió de los datos del sesgo de las personas que lo cargaron. Con lo cual, el algoritmo en muchas ocasiones está destinado a perpetuar inequidades. Porque es falsa la premisa de que el Big Data o el algoritmo es objetivo, justo, veloz y económico, porque no interviene el hombre. No, el hombre siempre interviene, y su sesgo también. Si no, miren esto. Cuando Google Fotos cargó quién era un gorila, describió, y el gorila era una persona. Tuvieron que salir a dar disculpas públicas. Ni que hablar del humanoide y los androides y todo el tema de robotización aplicada con inteligencia artificial, sino solo miren por favor un video de Sophie. Sophie es esta robot que tiene pasaporte saudí, pasaporte saudí, y hay una entrevista con Will Smith, que es muy recomendable. Ella aprende, Will Smith la seduce, y ella responde seduciéndolo, porque aprende inmediatamente de su interlocutor el comportamiento que debe tener. Las aplicaciones, esta mezcla de derecho del consumo junto a salud, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se van a poder prescribir en un futuro apps de salud. El tema de la responsabilidad médica y también la responsabilidad por el diseño de las aplicaciones es un tema que hay que revisar. La medicina de precisión, enorme manera de estratificar a las personas, bueno, un proyecto sin duda de mucha valía, pero también aquí tienen, esto hemos elaborado en un proyecto de medicina de precisión que dirijo, cuáles son los componentes biotecnológicos, biomédicos, bionormativos, y todo aquello que beneficia. Y también tenemos que hablar, el último tema, y ya te prometo, Martín, que no hablo más, medicamentos digitales. Son medicamentos que contienen un pequeño sensor de rastreo, más chiquito que un grano de arena, y que permiten recabar datos una vez que se los ingirió. En qué momento, si están haciendo efecto, cambiarlos en tiempo real. Pero claro, también las dificultades, mis colegas allí inmediatamente las verán, con se llaman a estos procesos de hermano biomédico, ¿no? O tobillera medicamentosa. Y hasta qué punto yo, para acceder a estos tratamientos, le tengo que dar clic a los términos y condiciones que van a recoger esos datos. Y qué pasa si yo no quiero aceptarlos y no tengo acceso a este medicamento de última tecnología. Para cerrar, ojo con el imperativo tecnológico. Ojo con el imperativo tecnológico. Evaluación de impacto, priorización, sostenibilidad financiera. A mí me preocupa mucho que se piense en la herramienta, en el imperativo tecnológico. Tengo que traerlo porque sí, y no pensar en la estrategia, en qué marco implemento esa herramienta. Tenemos que pensar en nuevas formas de legislar. Las provincias tienen que ser pioneras porque son las que están más cerca del problema, y también nuevos marcos de gobernanza. Cuando me preguntan, pero ¿qué opinas? ¿Está bien o si está mal? No está ni bien ni mal. Siempre en alguna posición en la tecnomoderación, como le escucho decir a Dani Luna, ¿no? Pero ojo con caer en la tentación de pensarnos en dioses en relación a este tema. Puede ser un siervo útil, pero también un amo peligroso. Y un gracias, antes de despedirme, a todos estos
médicos que están en el frente todos los días y que ya están agotados y que hacen mucho y han hecho mucho para que nosotros podamos sobrellevar esta pandemia. A ellos mi reconocimiento y mi absoluto agradecimiento.